Shalom, amada familia, buenos días, buenas tardes, no, buenas noches, estamos en vivo. Pareciera que fuera a grabar el programa de los viernes. Shalom, familia del Eterno, familia, mis hermanos, mi bella familia de la fe, todos aquellos que se conectan con nosotros cada miércoles. Saludos para ustedes y saludos para todos nuestros amistades, los amigos que siempre se conectan con nosotros cada miércoles. Esta es la noche de oración, Casa de Israel Yará, noche de oración, ya estamos aquí. Avísele a sus amigos, avísele a su familia, avísele a la gente que usted conoce rápido. Dígale que el pastor Gabriel está en vivo ahora mismo a través de nuestra página de Casa de Israel Yará en Facebook. Inmediatamente comience a compartir el enlace para que otras personas se conecten con nosotros y que podamos enseguida recibir sus peticiones de oración, porque esta noche puede ser una noche especial. Estamos ya en el segundo mes del año, rumbo a Pentecostés, rumbo a la noche de Shavuot, la noche del recibimiento de la Torá y la noche del recibimiento del Espíritu Santo, aquella noche especial cuando todos los discípulos del Mesías y más de 500 personas se reunieron en el templo esperando esa llegada de esa promesa, de ese sello para recibir el Espíritu Santo, de manera que pudiéramos hoy en día, tener la palabra del Eterno y el conocimiento de Yeshua, nuestro Mesías. Saludo para todos ustedes. Qué bueno que están con nosotros. Marta Moyano y su esposo también, Mauricio. Un saludo para ustedes. Shalom, un beso. Lisette, como cada miércoles, siempre ahí conectadita desde Puerto Rico. Gracias. Aquí está también Mayra Tolentino y Luis. Saludos para ustedes también, con mucho cariño. Qué bueno que todos se están conectando rapidito. Tome el link y envíeselo a otras personas. Tome el link, publíquelo en sus páginas y a las páginas a las cuales usted pertenece, para que más personas se unan y comencemos esta noche de oración, de intercesión, de palabra, de comunión a través de los medios, ¿verdad? Comunión a través de las redes sociales y usar el internet y usar las redes sociales de una manera productiva. Aquí estamos, Casa de Israel Yará, junto con todos ustedes, felices de poder unirnos en oración y petición directamente al Padre Celestial. Celit Rosa, saludos también para ti en Puerto Rico. Déjame ver quién me está por ahí. Maida y Eddie, Shalom, Betsy y Rafa. Rafa tiene que estar por ahí también pegadito al lado de Betsy. Ese no se separa de Betsy, siempre están juntitos. Saludos para ustedes también. Daniel Lanovich desde Argentina, un abrazo bien grande desde acá a la distancia desde Orlando, desde Davenport, Florida. Stephanie Leiva, escuchen, miren, buenas noticias. Fueron escuchadas las oraciones con la mamá de la jefa de Stephanie. Qué bueno, Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Todo el honor para nuestro Padre Celestial. Oración ya, bueno, vamos a empezar rapidito a anotar las oraciones porque a veces se me pierden y no puedo volver para atrás en el chat. Yo no sé qué le pasa al Facebook, que a veces tratamos de volver al chat y no podemos. Pues lo voy a anotar rapidito aquí, las peticiones de oración para rápido estar conectados y que no se me pierdan. Hoy tengo un salmo bien hermoso para leerle a todos ustedes y dejar que el Eterno nos hable a través de su palabra. El Padre Celestial nos va a hablar a través de su palabra. Maida y Eddie, saludos para ti también. Un abrazo bien grande. Betsy, acuérdate de mandarle saludo y un beso a Rafa. Ya tú sabes cómo es eso. Un beso bien grande para Rafa. Oración por la abuela de Daniel Lanovich. Claro que sí, Daniel, vamos a orar por tu abuela. Déjame rapidito anotar eso por aquí para tenerlo pendiente. Ya mismo, en breve, vamos a empezar a orar también por tu abuela. Qué bueno que todos están por aquí. Ana Claudia también está. Silvia Crepaldi, saludos para ti también. Dice que Daniel me dice que tiene piedras en la vejiga, la abuela. Ok, vamos a orar por ella. Claro que sí, Daniel. Déjame anotar rapidito por aquí. Oración por salud por tu abuelita.
Claro que sí. Mónica Algarín, aleluya, saludos. Saludos para ti, Mónica, bienvenida. Déjame ver a quién. Hoy pedimos oración. Stephanie nos pide oración por su tío Néstor Leiva. Claro que sí. Vamos a estar orando en un ratito por tu tío. Ahí está mi amadita esposa también. Saludos para ti. Que el Eterno te bendiga, mi amor. Ya te bendijo con un marido como este que está aquí. Un beso. No, ¿verdad? Tú sabes que mi oración siempre de gratitud al Eterno es por Él haberme visitado cuando te envió y te puso a mi lado. Fue una bendición. Eres la bendición que el Padre tiene para mí. Me ha dado más de lo que yo merezco, créanme. Yo sé siempre, y eso, ella sabe que no es romántico, y yo siempre lo oro con toda sinceridad. El Padre me ha dado una hermosa esposa, me ha dado una bendición tan grande con ella, paciencia y con gozo y alegría. Y que ame al Eterno, sobre todas las cosas, que ama al Eterno. Eso es bien importante. Ana Claudia nos pide oración, claro que sí, oración por su tío, tu tío Marcia en Brasil y por tu papá. Ok, no hay problema, no te preocupes, Ana Claudia, yo entiendo portugués perfectamente, le traduje a todo el mundo. Yo también te amo, mi amor Linel. Rafi say hi to pastor, claro que sí, saludos Rafa, para ti también. Laila Tov, buenas noches. Katiuska desde Venezuela, bendiciones para ti, gracias, y para toda la familia. Hola Dalis, shalom, saludos para ti, para Jorge y para tus dos hermosos hijos. Gracias por estar con nosotros y gracias por la confianza que nos prestan cada miércoles en la noche y la confianza que nos da de poder unirse con nosotros en oración. Nuevamente les recalco a que rápidamente tomen el link, lo publiquen en sus páginas, lo compartan en los grupos a los que ustedes pertenecen. Hay muchas personas, ustedes nunca saben, hay muchas personas que usted sabe que están allá afuera y que pasan horas y horas en el Facebook buscando una alternativa para distracción o una alternativa para apagar el switch de la mente porque los problemas son demasiados y nosotros de repente le llega una conexión donde está el pastor Gabriel o cualquiera de las personas que oramos aquí, mi esposa Silkia o cualquier persona que tenga la oportunidad de predicar el evangelio y les llega y les toca. Eso es importante, por eso le pedimos para que usted comparta el link y lo pase a otras personas porque usted nunca sabe a quién puede bendecir haciendo eso. Créame que además de la popularidad que nosotros quizá podamos alcanzar, bueno, porque en las redes sociales lo mejor que hay es que lo inviten a uno y lo pongan y lo publiquen, le den like y todas esas cosas, porque así se vuelve uno popular. Pero la intención de nosotros no es simplemente la simpleza de la popularidad, sino saber que podemos alcanzar personas y que podemos bendecir a otros y que podemos llevar la palabra del evangelio por medio no solamente de la enseñanza y lo didáctico, sino por medio del sentimiento, de la oración, de la guianza del espíritu del Ruach. Y eso, créame, hay miles y miles de personas a las cuales Casa de Israel Yará hemos llegado y otros maestros. No tomamos exclusividad de esto, sino que hay muchas personas que son llenos del Espíritu y que están dedicados especialmente a poder salvar a las vidas, llevar una buena palabra, llevar una palabra de aliento. Y hay muchas personas en necesidad. No se pierda la oportunidad de ser parte de este sistema de evangelismo a través de las redes. Es un sistema de evangelismo cuando la gente nos oye y piden oración y el Padre les contesta. Entonces ellos dicen, wow, qué pueblo tan especial que su Dios está tan cerca de ellos que contesta sus oraciones. Y eso, con esas acciones nada más, estamos cumpliendo con la profecía, cumpliendo con el mandamiento, lo que el Padre dice en Deuteronomio capítulo 4, verso 25, te dice claramente, guarda estos mandamientos para que los pueblos que te vean cuán justas son las leyes y cuán cerca está tu Elohim de ti que contesta tus oraciones. Y Elohim contesta nuestras oraciones. Así que hagamos todo lo posible por no solamente
estar en el camino del Eterno, sino guardar el camino del Eterno. Y eso es una de las cosas que vamos a enseñar este fin de semana en la congregación, el guardar el camino, guardar el camino. Esa palabra no se nos puede olvidar. Hay dos formas de guardar el camino. Es cuando usted hace las cosas que el Padre dice, y otra cosa es cuando usted protege las cosas que el Padre dice. Uno es hacerla y otra es proteger las cosas que el Padre dice, tener celo en amor, celo en paciencia, celo ¿cómo se llama? Celo en guardar que el Eterno sea honrado, ¿verdad? Un celo saludable y que la gente conozca al Eterno. Esas cosas tenemos que tenerlas siempre en nuestro corazón, y este fin de semana pues vamos a hablar un poquito de ellas. Hay algunas personas en las redes que a veces a mí me gusta conversar y me gusta enviarle ¿cómo se llama? Comentarios en sus páginas y en sus posts de Facebook, especialmente. Yo donde paso tiempo es en Facebook básicamente, y a veces pues se pone la cosa un poquito controversial, pero tenemos que entender que y eso es otra cosa que vamos a aprender este fin de semana, que hay que contender por la fe hasta cierto punto, sin ofender, sin llamar a otros pecadores, o a decir que valen menos o valen tanto delante de los ojos del Eterno. No podemos hacer eso. Tenemos que hacerlo sin ofender, con celo por la Escritura. Nos escribe Maida, shalom para ti. Nos escribe Manuel, que está ahí con Ana Claudia también. Oración por los hijos, para que el Eterno los traiga al camino de la Torah. Claro que sí, ya anoté tu oración por aquí también. Mayra Tolentino, anoté tu oración también por aquí. Sanidad por I. Vargas, para sanidad en todas las áreas de su vida. Otra vez fue diagnosticado con cáncer. Claro que sí, vamos a orar y vamos a ver la mano del Eterno. Ya la hemos visto anteriormente, tenemos confianza en el Eterno. Gratitud. Lisset nos pide por gratitud porque su nieta se puso en oración, está lista para llegar. Se puso en posición, está dentro de la barriga y se puso en posición para salir en agosto. Wow, le faltan unos cuantos meses. Yo espero que en estos meses no se ponga a jugar fútbol, ¿verdad? Dentro de la barriga y cambie de posición. Bueno, amados, tengo un salmo bien lindo. Vamos a compartir este salmo precioso del Eterno. El rey David escribió un salmo que hoy nos va a ministrar, y prepárese que el Eterno le va a bendecir y le va a ministrar en esta noche a través de sus palabras. El Eterno es hermoso, su palabra es hermosa, y guardamos, estaba sentada, y guardamos su palabra. No porque pensemos que haciendo algo vamos a lograr la justificación de estar en el reino. No guardamos su palabra porque creemos que al guardarla vamos a ser justificados. La justificación para nosotros estar en este convenio, en este reino, es a través de el Mesías Yeshua, quien murió por nosotros y dio su vida para que usted y yo pudiéramos pertenecer a este convenio. Guardamos su palabra en agradecimiento, agradecidos de que Él gratuitamente, sin nosotros merecerlo, el Mesías, sin nosotros merecerlo, dio su vida para que hoy entráramos. Y una vez entramos al convenio, en agradecimiento decimos: ¿qué tengo que hacer por ti para mostrarte que te amo? No para que me vea lindo en tus ojos, sino para demostrarte que te amo. ¿Qué tengo que hacer? Entonces el Eterno te dice, pues, guarda mis palabras, guarda mis mandamientos, guarda mi Torah. Por esa razón es que guardamos la Torah. Y Adonai conoce nuestro corazón. Si hay alguien que conoce nuestro corazón, es Él. Si hay alguien que sabe lo más íntimo de tu soledad, lo más íntimo de tu dolor, lo más íntimo de tus fracasos y honores, es Él. Él conoce cada cosa, cada estado de nuestra vida. Y al conocerla y al entenderla, sabe cómo trabajar con nosotros. Pero no hace excepción de personas. No hace acepción de personas. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por eso pues vamos a leer este salmo. Katiuska nos comenta
es importante antes de predicar a otro prepararse con doctrina. ¿Y qué quiere decir doctrina? Y sobre todo ética, porque de que no todos vienen como árboles, sino como pequeñitos caprichosos, ¿verdad? Hay gente que lo que quiere es como yo quiero, porque sí, porque sí, porque sí, y no podemos hacer eso. Tenemos que entender que tenemos que conectarnos con el Eterno, y Él tiene la mejor disciplina, la mejor doctrina, la mejor guianza para nosotros las tiene el Eterno. Él es nuestro guía por medio de su Espíritu. Bueno, vamos a leer aquí el Salmo 139. Salmo 139, se lo va a gozar. Espero que se lo goce como yo me lo he gozado mientras lo leía y lo leía. Y de verdad que yo disfruto la palabra del Eterno. Cuando la escucho, cuando la leo, cuando la busco, Él nos habla a través de ella, y por eso yo la disfruto tanto. Vamos al Salmo 39. Mire lo que dice el Salmo 39. ¿Está listo? Vamos a leerlo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar, mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Quién se puede ocultar delante del Eterno? Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, ya tú sabes lo que voy a decir. Aún no está la palabra, no he dicho nada todavía, y Adonai ya me conoce. Mira, Gastón Mancilla, saludos para ti también desde Argentina. Déjame copiar esto rapidito antes que se me vaya. Gastón, saludos para ti y shalom para tu familia. Tu hija Luna, que está con una gripe fuerte. Claro que sí, vamos a orar por tu hija para que el Eterno le ayude a recuperarse pronto, ¿ok? Saludos, Angie, bienvenida. Saludos, bienvenida. Angie está por allí también. Este fin de semana compartí con tu hija. De verdad que fue una alegría tan grande compartir con tu hija y con tu yerno. De verdad, hubo lágrimas y todo. Fue precioso. Son gente tan especial, los amamos, de verdad. Quisiéramos otra cosa. Bueno, vamos. Detrás, pues aún no está. Verso 5, 139:5. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Cómo es que podemos comprender que Adonai conoce todo lo que vamos a decir, inclusive? Eso es demasiado alto para entenderlo. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu yamín, tu diestra. Yamín, yamín, la mano derecha se dice yamín. Por eso mi hijo se llama Ben-Yamín. Ben-Yamín. Ben es hijo, Yamín, el hijo de la mano derecha. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Para Adonai no hay diferencia, porque Él es vida siempre. Para Él todo está en vida siempre. Ese es Adonai. Es algo que es difícil de comprender. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Aleluya. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Ay, hermano, si yo tuviera tiempo para ese salmo nada más, me da a mí como para 5 horas de correr por toda la escritura. Ese verso nada más. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo. Aleluya.
Aleluya. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. En tu libro mi vida estaba formada. Aleluya. Oh Jehová, cuánto te amo. En tu libro estaba mi vida formada y mi embrión vieron tus ojos. Cuán preciosos me son, oh Elohim, tus pensamientos. Cuán grande la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Elohim, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. ¿Por qué blasfemáis? Dicen ellos contra ti. Porque blasfemian, dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Elohim, y conoce mi corazón. Vamos, dígalo conmigo. Examíname, oh Elohim, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Se atreve a decirle eso a Adonai? Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay camino en mí de perversidad. Ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué salmo tan hermoso. Yo no sé usted, pero yo leo este salmo y me siento como que, wow, me siento como tan privilegiado de poder conocer la palabra del Eterno, de saber su palabra. Y no solamente eso, el pensar que por su misericordia somos conocidos delante de Él. Por su misericordia somos conocidos en su reino. Pensar en eso, ese pensamiento es tan grande, tan alto, aleluya. Es bueno conocerle, pero pensar que somos conocidos delante de su presencia. Wow. Leonard, saludos para ti. Leonard Iván desde Tunja, en Colombia. Un beso y un abrazo para ti y tu familia. Gracias por conectarte con nosotros también. Y gracias por darnos este privilegio de llegar hasta sus hogares. Recuerden, estamos de camino a la fiesta de Shavuot. Este fin de semana, este lunes, comenzó el nuevo mes del año, el segundo mes del año, y ya para cuando termine este mes, ya casi vamos a estar cercanos a la fiesta de Shavuot. Estamos en el conteo. Hoy marcamos el día número 18, ya entramos al día número 19 y vamos subiendo, vamos en ascenso. Agarre la palabra del Eterno. Y en la medida que usted va ascendiendo y contando los días, hay un mandamiento que dice que contemos los días hacia Shavuot. Saludos para Marco Alonso de Bucaramanga. Un abrazo para ti también, para toda tu familia, para toda Colombia. Esta gente de Colombia están bien conectados, aleluya. En la medida que usted va elevándose, que usted va acercándose a Pentecostés, tome la palabra en serio. Tome los días en serio. Tome el conteo en serio. Porque es una recordación. Es una recordación de cómo el pueblo fue caminando por el desierto y esperando por Moisés. Recibieron la palabra del Eterno y fueron elevándose y fueron acercándose. Y luego 3 días antes tuvieron que lavar sus ropas y doblarlas y tenerlas listas ahí, porque en algún momento Adonai los iba a llamar desde la montaña. Y esto es lo que se conmemora durante Shavuot, el recibimiento de la Torá, pero no, sin restarle importancia al recibimiento de la Torá, porque no le restamos importancia. Conmemoramos también esa noche en que Yeshua le dijo a sus discípulos: vayan a Jerusalén y no salgan de allí hasta que reciban la promesa que les he dado. Y allá subieron los discípulos y muchos seguidores de Yeshua. Había más de 500 personas en el templo. Dicen aposento alto, y hay traducciones y hay cosas que dicen en las traducciones de la Biblia,
porque no quieren conectar al pueblo de Israel, a Yeshua con el pueblo de Israel, pero la verdad es que estaban en el templo, allí en el aposento alto. Eso no era como una platabanda ni un segundo piso de una casa lujosa, era el templo donde ellos estaban. Y estando ahí en el templo, los discípulos en el día de Pentecostés estaban a la hora novena esperando y orando y ayunando y ahí buscando el rostro del Eterno y celebrando el recibimiento de la Torah, y de repente entró como un viento recio y recibieron al Espíritu Santo y comenzaron a profetizar, a hablar. Y toda la gente que estaba reunida ahí de todas las naciones vieron aquella evento y recibieron la palabra del Eterno. Hacia eso nos vamos. Vaya elevándose. Saludos de Sara Valentín desde California. Un abrazo también para ti. Que el Eterno te bendiga y te guarde también. También a ti. Creo que por ahí también estaban los hermanos de San Diego, que siempre se conectan también, Oscar Mesa y Alma. Saludos para ellos, están por ahí. Bueno, que el Eterno les bendiga. Bueno, vamos a orar. Tenemos varias peticiones, tenemos varias personas que están buscando el rostro del Eterno, que tienen algunas necesidades. Algunas de las oraciones son por agradecimiento y creo que hay que darle muchas gracias al Eterno. Hay personas dentro del grupo que nos unimos